Entonces, ¿está bien el audio? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ok. Entonces, el tema de hoy, pues, bueno, parte, continuación del de ayer, y parte algo que viene relacionado con el concepto de señalización. O sea, vamos a ver las rutas de señalización asociadas al calcio intracelular, y vamos a ver algo que pareciera no tener mucha relación, pero sí la tiene, que es el concepto y mecanismos de apoptosis. Primero empecemos con la parte del calcio intracelular, como el calcio considerado como un segundo mensajero, porque hemos hablado pues de sistemas de segundo mensajero en los cuales generas alguna sustancia dentro de la célula, y esta sustancia está actuando sobre algún punto, generalmente en la transcripción de genes, ¿no? O sea, fabrica un segundo mensajero, el segundo mensajero se une y activa, por ejemplo, un factor transcripcional ahí, un promotor, y empieza la transcripción de ADN a ARN en algún sistema, en algún componente específico del genoma. Ahora, eso no me explica todos los mecanismos de transcripción. Y por otra parte, no me explica necesariamente el hecho de que yo pueda utilizar un segundo mensajero, por ejemplo, para activar una cascada de enzimas. Ponele, ya hiciste la transcripción del gen, ya tenés las enzimas sueltas en el citoplasma para iniciar un proceso de síntesis, de proteínas o de lo que sea que querrás fabricar. Pero ¿qué tal si yo tuviera un segundo mecanismo? Puede ser por seguridad o puede ser por economía, en el cual yo necesito el ingreso de alguna sustancia que sea un catalizador para hacer encender las enzimas. Ya vimos que había un mecanismo, o ya discutimos un mecanismo así, que es el sistema de las quinasas de proteína, ¿no? Y de su amplificación mediante una quinasa que activa otra y así haciendo una cadena. Y que la enzima entonces la activaste mediante la fosforilación, transfiriéndole un grupo fosfato del ATP, lo rompiste un grupo fosfato del ATP con la quinasa y se lo clavaste a la enzima, y esa es la llavecita de arranque para la enzima. ¿Están todos familiarizados con ese concepto? No, qué lástima, porque viene en examen. Ya sé, por ahí voy a escuchar el ay no en algún lado, allá a lo lejos. Ah, bueno. Ah, excelente. Ok, ahora, fosforilar una enzima, como lo describimos, no es la única manera que yo tengo para señalizarle a la enzima que encienda. La otra manera involucra la entrada de calcio. Obviamente el ion calcio no tenés que sintetizarlo, ya está disponible en los líquidos corporales. Pero ahora vamos a hablar de otro mecanismo en el cual lo que yo necesito es siempre agregar un catalizador en enzima, pero esta vez el catalizador es calcio. Es más, puedo utilizar este mecanismo del calcio para hacer otras tareas que no necesariamente involucren la enzima. Ahora, veamos a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, para utilizar el calcio como señalizador necesito, aparte del calcio, obviamente, necesito dos cosas. Uno es un receptor para algún sistema de señalización del cual ya vimos, o sea, una hormona o un mecanismo autoparacrino,
algo que detecte. 2, necesito un canal para la entrada de calcio. ¿Okay? O sea, acordate que en condiciones normales o de reposo, yo voy a tener mucho calcio, alrededor de 1.2 milimoles por litro de calcio libre en el líquido extracelular, en el intersticio, pero en el interior de la célula generalmente no debo tener nada. ¿Okay? O sea, necesito, por lo tanto, un canal de calcio, necesito un mecanismo señalizador de segundo mensajero que trabaje con el calcio, y por último necesito una manera de sacar el calcio de la célula una vez que lo use, o sea, una bomba que saque el calcio. ¿Ok? Ahora, empecemos por el primero. El receptor, va a haber una cantidad grande de familias de receptores. Aquí voy a ponerte un artículo. No vamos a leer todo el artículo porque este está bien bonito, mira, así como complicadito. ¿Qué te parece este diagrama como para memorizar? Un poquito complicadito, ¿ah? Dicho con el mismo tono del I know. Ok. Lo que te interesa, mira, esta sustancia que está aquí en forma de Y, ese es un receptor. Ahora ese receptor está agregado a este canal que dice ORAI, ¿ah? Canal, este es un tipo de canal de calcio que se llama ORAI 1. Ahora, este ORAI 1 va a ser activado por el receptor. En este caso están hablando específicamente de un linfocito, o sea que el receptor este tiene la forma y las características de un anticuerpo. O sea, es capaz de detectar un antígeno, una sustancia, un cuerpo extraño, una bacteria o cualquier cosa, y acoplarse al receptor, y esto me abre un canal que permite la entrada de calcio. Acordate que esa entrada del calcio aquí va a ser pasiva. Estamos movidos por el gradiente de concentración. Una vez que abriste este canal, okay, en este caso unido a ligando, tenemos entrada de calcio. Ahora, hay otros dos tipos de canales que también dejan entrar calcio. No necesariamente son aplicables a nuestra historia actual, pero sí tenés que conocerlos. El primero, lo que llamamos el canal de calcio-sodio, en el cual la entrada original es de sodio, pero el sodio arrastra calcio, o sea, va a ser cotransporte. Haces cotransporte y entra un ion sodio con un ion calcio, generalmente intercambiados para mantener el balance. Sale potasio ahí en el intercambio, pero bueno, ese es uno. El otro es un canal de calcio que ya conoces realmente, que es un canal de calcio dependiente de voltaje, ¿ok? También permite la entrada de calcio. Ahora, estos dos los vamos a dejar de lado porque no se aplican realmente en el concepto de señalización como lo estamos viendo ahorita. Se aplican al concepto de señalización cuando estoy hablando de transmisión de señales. Eso lo veremos después cuando hablemos de músculo y la señalización en términos de encender o de despolarizar algo. Aquí, en términos de señalización bioquímica, vaya y pase. Por cierto, tienen bioquímica los viernes. ¿Y los jueves? O sea, en físico, con la presencia de la doctora. También solo los lunes y los martes y los miércoles va a ser virtual, parece. Ok, sí, me interesa, digo, la parte física por lo de que se tienen que desplazar al aula. Ok. Y lunes y martes, generalmente se había quedado que iba a ser miércoles y jueves, los días de presencia física, por eso pregunto. Aunque como ellas quieren, por ellas estuvieran ahí todos los 5 días, porque esas llevan como un año queriendo, no, que queremos ir todos los días a clases.
Supongo que no tendrán otra cosa que hacer en el día pero eso ya es una cuestión personal, si les gusta más estar ahí. Ahora, no es necesariamente lo que se había acordado en esa cuestión. Pero bueno, su gusto. Yo no me meto ahí. Solamente es para no hacer conflicto con las sesiones de Meet. Yo seguiré virtual. Ok, entonces, como decíamos, ya una vez que lograste entrar el calcio a la célula, vas a necesitar utilizar este calcio para una de varias posibles vías. La primera es que utilices este calcio como un segundo mensajero en sí. O sea, imagínate, ahora, yo tengo una hormona, llámala X, vaya. La X hormona se une a un receptor, pero no entra a la célula. Sin embargo, abre el paso para que entre calcio y el calcio es el segundo mensajero. No es muy difícil entender ese concepto, ¿no? Con la ventaja de que el calcio está disponible, no tenés que sintetizarlo y que es en buena medida reutilizable porque después lo puedes sacar cuando lo dejes de utilizar y otra vez cuando volvás a tener un evento de señalización. Simple, ¿no? Ok. Aquí es donde entramos en las posibilidades. La primera es que utilices el calcio para unirse a una enzima que está puesta en la membrana y esta enzima sea capaz de liberar algo que haya sido producido. ¿Te acordás? Bueno, retrocedamos un semestre al concepto de los neurotransmisores. ¿Ok? Fernanda, estás en sintonía aquí, ¿va? Esa es una posibilidad. Utilizar una caspasa. Ok, una caspasa que no haga secuencia, pero veremos que las caspasas también lo puede utilizar para matar células. Pero en este caso, la caspasa, el K de caspasa, hacer mención al calcio, porque de hecho es una calcio metaloproteinasa o algo parecido. En otras palabras, dejaste que entrara el calcio, activaste a la caspasa de membrana y la caspasa de membrana, ¿qué hizo? Sí, hace algo un poquito, un poquito más complejo que eso, de hecho. ¿Te acordás que la vesícula de neurotransmisor tiene una proteína marcadora? Ok. La caspasa es, el sitio activo de la caspasa es precisamente hecho para reconocer a la proteína marcadora. Una vez que la caspasa, que es una proteasa, se encuentra con la proteína marcadora, la parte. Y esa división de la proteína marcadora es el inicio de la ruptura de la membrana de la vesícula de neurotransmisor. ¿Ok? Es, por así decirlo, el sello que te abre todo que te abre, como la cosita esa que tiene, como diablo, es el equivalente de como diablo se llame esta cosita que tiene las latas de refresco arriba. ¿Ok? Abriste y al mismo tiempo los dos fragmentos que obtuviste al romper la proteína marcadora se unen y fusionan con la membrana del botón terminal y permiten que se disuelva la membrana temporalmente y se vuelque el contenido. Ahora, eso me permite un par de cosas. No solamente lo voy a aplicar para neurotransmisores, como te comenté. El mismo sistema funcionaría perfectamente bien para una hormona o cualquier producto de secreción, vaya, una secreción digestiva, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? No es muy difícil pensar que ese mecanismo tiene más de un uso. Ok, eso para empezar. Dos, me da la ventaja de la liberación controlada de ese producto. Si te diste cuenta ahora, lo que realmente está estimulando ese neurotransmisor es
el calcio. Ahora ya puedo tener una secuencia. Una sustancia. En este caso cambiemos un poquito como dice, la tonalidad de la canción para usarlo para secretar hormonas. Tengo una señalizadora, vaya, se une a un receptor, el receptor permite la entrada de calcio, el calcio se une a una caspasa o algo similar para liberar una segunda hormona que ya estaba producida. ¿Okay? Mecanismo de respuesta rápida, porque eso puede hacerse en una fracción de segundo. 2, es controlable, porque mientras más estímulo tenga, más canales de calcio abro, más producto libero al exterior. O sea que tiene la ventaja de que es, por así decirlo, automáticamente trae la idea de que yo puedo tener control sobre la liberación de algo. Okay. Mecanismo número 1. Mecanismo número 2. Dejo entrar al calcio y lo utilizo para activar una segunda vía que ya conoces. La vía de la proteína quinasa C. Es decir, ¿cómo es que ya la he oído hablar? ¿Te acordás que dijimos los días pasados acerca de quinasas? Bueno, la más común es una enzima llamada proteína quinasa C. Vamos a ver si la encuentro por acá. Si está el dibujito. Si lo encuentro por acá. PKC. ¿Dónde está aquí? O hay otro más para acá. No. Ok. Ahora, que utilice. Aquí hay otro concepto. Por ejemplo, uno parecido. Misma idea. Receptor me activó una. Aquí dice SAP70, pero cámbialo en tu mente a PKC, proteína quinasa C. La proteína quinasa agarra ahora ATP, lo convierte en ADP y fosforila un canal. Fosforila un canal de calcio. Porque la otra manera de abrir el canal de calcio es utilizar una ruta en la cual el canal está abierto cuando lo fosforilas y cerrado cuando le quitas el fosfato. ¿Qué tal? Ahora tengo que yo voy a dejar entrar calcio activado por un receptor, pero el receptor lo que está haciendo es ahora encendiendo y apagando el canal del calcio. ¿Qué tal? No necesariamente. No necesariamente. Sigue ligando, lo único que este es un poco más complejo. Hasta ahorita los canales dependientes del ligando que hemos discutido, de los cuales hemos hablado a lo largo de 2 semestres ya, son canales que, si quieres decirlos, están directos, o sea, funcionan como el llavín de la puerta. Activan porque cuando metes el ligando, el canal se cambia y abre la puerta. Estos canales que te dije ligados a un sistema de proteína quinasa funcionan como la llave de encendido del carro. El receptor o el ligando se une en el llavín que está obviamente dentro del carro, pero que está activando el arranque del carro allá adelante, a distancia, ¿va? Están ligados, están conectados, pero no están, ¿cómo se llama? No están directamente conectados, hay un intermedio. O igual que si tu carro es de estos que vaya, cuando metes la llave y abrís con la llave física, abrís, le das una vuelta al llavín, te abre la puerta del conductor, pero si le das 2 vueltas, te abre todas las puertas. Los llavines están interconectados y funcionan con la misma llave. Lo único que no están conectados físicamente. Ya me entendiste la idea de que yo puedo utilizar este canal. Sigue siendo y seguir siendo desligando, lo único que es una activación indirecta del sistema. Ahora, y vos me vas a preguntar por qué. O ya razonaste por qué. Porque cuando yo utilice el ligando para activar la proteína quinasa, voy a generar un montón
Acuérdate, es una enzima, cataliza un montón de reacciones y puede abrir un montón de canales con un solo ligando. Así como te dije que podía abrir las 4 puertas del carro con una sola llave sin tener que meterla en todas las puertas. El sistema de proteína quinasa es una manera para dejar entrar una cantidad grande de calcio sin necesidad de tener una cantidad grande del ligando, del señalizador. ¿Ok? O sea, cuando veas que hay una vía y dice quinasa o algo así, cualquier cosa que implique enzima, empezá a pensar que la primera cosa que puede estar pasando ahí es que estés haciendo amplificación, de que estés aumentando la respuesta. ¿Okay? Por las razones, por cualquiera de las razones, por velocidad de respuesta o por economía con el ligando, pero básicamente estás multiplicando las cosas. Ok. La tercera, bueno, y ahí el calcio, de hecho, va a actuar como sencillamente un mediador que puede hacer lo mismo, activar una caspasa, puede activar una ruta. Déjenle tal vez la tercera, la más grande para último, que es esta vía de la calmodulina, ¿okay? Y calcineurina. ¿Ves acá que hay una que dice? Vamos a poner, espérate. La tercera, que es la más interesante, es cómo utilizar el calcio que estoy entrando para hacer un cambio en la transcripción genética, porque hasta ahorita solo te he dicho, no, que puedo activar una enzima que ya estaba producida o puedo liberar un producto que ya estaba fabricado, pero ¿cómo lo hago para inducir la fabricación de algo? Y aquí es donde entra la vía esta, mira, calmodulina, calcineurina. En este caso, lo que haces es que tenés una señal, nuevamente utilizar los mecanismos para abrir el canal del calcio y el calcio se une a esta proteína, la calmodulina. Esta calmodulina cambia de estado al unirse al calcio y activa una segunda proteína llamada calcineurina. Este complejo calmodulina más calcineurina va a actuar y me va a activar esto que se llama NFAT, un factor de transferencia nuclear, ¿ok? Y en realidad, el segundo mensajero es este. Entra al núcleo y activa la transcripción. Chaval, mira. Entonces, el primer mensajero vamos a poner que aquí, bueno, aquí es un linfocito y vamos a poner aquí un ligando. Vamos a hacerlo genérico. Ligando. Activa el canal de calcio. El canal de calcio deja entrar calcio. Se une a la calmodulina. La calmodulina activada se une a la calcineurina y trabajan sobre este factor NFAT que regula la transcripción. Ahora, esta es, como dice, la vía más grande de las vías de modulación de calcio, pero no es la única. Aquí tengo otra posibilidad. La otra es que utilice esta otra vía, que es la vía de la RAS-MAP quinasa. ¿Okay? Misma idea, estimulas con calcio y activas esta enzima, la RAS-MAP quinasa, que a su vez empieza a trabajar sobre algún precursor para fabricarme una serie de factores de transcripción que van a estimular la síntesis de ARN a partir del plano de ADN que ya tenés. En otras palabras, ahí estás utilizando el calcio para estimular al núcleo a que produzca alguna sustancia en especial, ¿no? O sea que puede utilizar el calcio también como un segundo mensajero o como el intermediario para formar cualquiera de estos, si lo quería llamar a estos los segundos mensajeros,
Pero el punto intermedio, lo que dispara la formación de esto es obviamente la entrada de calcio a la célula. Y si te das cuenta, aquí tenés algunas otras interconexiones con los otros sistemas de segundo mensajero. ¿Por qué? Porque el punto es que para hacer amplificación, o sea, dejar entrar un montón de calcio rápidamente, puedo utilizar más de un mecanismo. Ya te dije, la proteína quinasa C, pero también te puedo poner esta vía que dijimos que ya la mencionamos, la vía del inositol trifosfato. ¿Ah? También puedo utilizar esta otra vía que está aquí escondidita, la vía del diacilglicerol, acordate, fabricado a través de grasa, utilizando grasa de la membrana, quitándole uno de los ácidos grasos y convertir de triacil a diacilglicerol y utilizarlos como segundos mensajeros que van a trabajar activando el canal y dejando entrar el calcio. O sea que, ¿por qué? Me vas a preguntar. Bueno, cada vez que yo agregue un paso de estos, le agrego un paso de multiplicación al asunto, un paso de amplificación. Y entonces ahora tengo fosfato, difosfoinositol, tengo diacilglicerol y otras que cada vez que cambie de aquí para acá y que haga un paso de estos, estoy haciendo amplificación, amplifica, este puede amplificar a este, que a su vez amplifica a este, que al final deja entrar un montón de calcio. La idea es que acá el calcio lo puedes utilizar como mensajero o como intermediario en estos procesos de mensajería intracelular. ¿Ok? Ahora, esta clase de mecanismos guiados por el calcio, mira, tenés toda una lista, ¿ok? Tenés una lista enorme de mediadores y esto solo es en el sistema inmune. ¿Ah? Si nosotros estamos hablando ya a nivel general, vas a tener un montón de mecanismos en los cuales estás involucrando calcio. Ahora, la otra cosa que puedes hacer también con el calcio es, en vez de esperar que entre desde el exterior, desde el líquido intersticial, ¿qué tal si lo tenés secuestrado en alguna parte de la célula? Y ahí es donde viene una modificación del retículo endoplásmico liso, en donde vos puedes utilizarlo como un almacén de calcio y tener un montón de canales de calcio en el retículo endoplásmico. El calcio entra al retículo endoplásmico en forma relativamente libre, pero no entra al citoplasma. Pero en la pared del retículo citoplásmico tenés los canales que puedes activar para meter calcio del retículo endoplásmico y tenerlo ya en la célula, con que dice guardadito ahí tenerlo, guardando, esperando para abrir los canales de calcio. Y ese es el caso, particularmente donde necesites mucho calcio en poco tiempo. O sea, tenés que tenerlo ahí a la mano para poder disponer de él. Ese es el caso específico de una modificación que vas a encontrar en la célula muscular lisa y en la célula muscular lisa, perdón, en la célula muscular cardíaca y en el músculo estriado, que es lo que llamamos el retículo sarcoplásmico. ¿Okay? Básicamente es un sistema para transportar calcio a todas las células rápidamente y tener una cantidad grande de calcio, como quien dice, en stock para uso inmediato. ¿Me va siguiendo la idea? Pensar así en este sentido, en un cambista, como si fueras cambista de dólares. ¿Has visto un cambiador de dólares? Va por ahí por el parque. No, no te dejan acercarte al parque central, supongo.
Tampoco es que yo te recomendaría andar por ahí, pero cambista de dólares tienes que andar con aquel gran paquete de dinero. El gran paquete de dinero así, porque tienes que cambiarlo en el momento. No es, espérame que voy a buscarlo. Tienes que tenerlo ahí, si no me voy donde otro. ¿Okay? Cuando el banco no me quiere o no tiene suficiente divisa para venderte, que querés irte de viaje o algo así, necesitas más de $100 o $200. No me quejo. A mí generalmente me ha ido bien y tienen en bóveda, pero mira eso de andar buscando cuando querés irte de viaje. Que me pasaba con cierta frecuencia cuando yo cuando estaba en la residencia, porque en cualquier otro país del mundo hubiera sido lo más lógico utilizar una tarjeta de crédito o que te hicieran una transferencia bancaria de aquí para donde estabas viviendo. Pero como yo vivía en el único país donde no funcionaban ni las transferencias bancarias, ni la mayoría de las tarjetas de crédito, tenía que andar cargando efectivo. 2 veces al año venir a cargar literalmente un montón de efectivo para 6 meses y utilizarlo allá. Los beneficios de irte a estudiar a los paraísos izquierdistas de los trabajadores. ¿No querés ir a hacer ahí el posgrado? Es muy bonito. Playas, las mejores del mundo, ambiente relajado, el trato es muy bueno. O sea, eso, algún día te lo voy a comentar, la idea de que a vos, de que ellos tienen algo bien radical en términos de los residentes. Fíjate que los tratan como personas, cosa que no hacen aquí. ¿Okay? Y en general, buen nivel científico. Ahora, eso sí, asociarlo con escasez de todo, comida mal hecha, ¿eh? Y comida mal hecha y dificultad para comunicarse, eso sí. Pero bueno, aparte, yo no me quejo de haber vivido 5 años en el Caribe, pero sí tenés que reprogramarte completamente mentalmente. Eso sí, si oís a alguien, por favor, ya de una vez, oís a alguien diciendo que Cuba es el paraíso terrenal y que deberíamos ser como ellos y que no sé qué, haceme un favor y le doblas una silla en la cabeza. ¿Ok? O lo mandás allá una semana de vacaciones, pero sin $1. Lo mandas con pesos cubanos para que vea qué sabroso es tu paraíso de la izquierda. Por favor, no me le van a creer a la Xiomara esa y a su marido de que irnos por el camino de la izquierda es una buena idea. ¿Ok? Caminar por la izquierda es malo. Ok, pero volviendo al asunto. Estábamos con el calcio y decíamos que si hablábamos de entonces necesitar cambiar un montón de calcio de adentro o de afuera, perdón, de la célula hacia adentro en poco tiempo, la solución más práctica era guardar calcio en el retículo endoplasmático y permitir su entrada selectiva no a la célula en sí, sino al citoplasma. Y cuando eso sucede, entonces el retículo endoplásmico modificado va a tener una serie de aberturas hacia el exterior de la célula también para permitir el influjo libre de calcio del exterior al retículo endoplásmico, donde tenés, por así decirlo, el punto de control o la regulación de la entrada va a ser en el retículo endoplasmático liso mediante esta serie de canales de calcio que te mencioné. Generalmente algún canal de calcio-sodio primero, porque entonces vas a hacer otro mecanismo que es importante para la cascada de entrada de calcio. Ponelo. El primer mecanismo es un canal siempre dependiente del ligando, porque es lo que te va a dar la selectividad. Pero entonces vos me preguntabas, Fernanda, de un canal dependiente de voltaje para el calcio, ¿correcto? Ok, mira cómo funciona. Suponete que vos tenés tu membrana a cierto
a cierto voltaje, ponele más 70 milivoltios. Y entonces, cuando yo abro un canal de estos, puedo hacer incluso un proceso de 3 etapas. En la primera etapa estoy en más 70 y abro un canal de sodio, ¿ok? Para despolarizar la membrana. ¿Me va siguiendo? Cuando abre el canal de sodio, el voltaje de la membrana va a caer 70, 60, 55 y ponerle a más 55, tengo suficiente entrada de iones y tengo suficiente activación para adquirir un canal de calcio-sodio que me deja entrar calcio y sodio. Canal rápido, por así decirlo, de calcio-sodio. Este canal se abrió a más 55 porque este es un canal de voltaje, ¿ok? O sea que en la primera fase no entró calcio, pero en la segunda fase, ya dependiente de voltaje, yo ya empiezo a dejar entrar el calcio. Y como ahora tengo, en vez de tener un tipo de canal, tengo 2 tipos de canales, la caída del voltaje ahora va a ser más rápido. 55, 50, 40. Y a 40 abro el canal lento de calcio, que solo deja entrar calcio. Entra el calcio y se termina de polarizar la célula. ¿Ok? Me vas a decir, ¿por qué hacer eso en vez de utilizar solo un tipo de canal? La ventaja aquí es que, como por así decirlo, el influjo de carga del primer canal me proporcionó la energía para abrir el segundo canal. Y la suma de estos dos me abrió el tercer canal. ¿Ok? Estoy haciendo un mecanismo parecido al de la amplificación. ¿Ya? No me has... Ok. Es como para decirte, vaya, ese mecanismo te lo voy a exponer en forma mecánica. Imagínate uno de esos barcos que jalan contenedores. Ya sabes cuáles. Enormes. Te puedes imaginar el tamaño del motor de un barco de esos. Solo tienen uno. Es grandísimo. Ahora, es tan grande que para encender ese motor tenés un motor grande a su vez, un motor de camión solo para encender ese enorme barco, ¿verdad? Para encender el motor principal. ¿Y con qué encendés el motor de camión? Con un motor chiquito. Entonces vos venís y es una cosa divertida, porque venís vos y literalmente tenés un motorcito chiquito, obviamente se arranca con batería, ¿va? Encendés el motorcito chiquito para encender el motor intermedio que enciende aquella gran monstruosidad, todo a como 20 minutos, hacer todo el proceso para poner a trabajar ese barco. Tanto así, es tan lento que por supuesto no tienen llaves de ningún tipo, porque si te quisiera robar esa babosada te va a costar 20 minutos, en ese tiempo te encuentran. En serio. En serio, anda a Puerto Cortés a ver cómo funcionan esas cosas. Entonces estás haciendo uno que enciende otro más grande que enciende el principal. Así hacemos acá. Unos poquitos canales de sodio rápidos, solo de sodio, dependiente del ligando, porque necesitas poco ligando para hacerlo funcionar, que te van a hacer el influjo, que te abren los canales intermedios de sodio-calcio, ¿ok? Que entre los dos tienen la suficiente capacidad para poder abrir todos los canales de calcio dependiente de voltaje y a costa de una demora relativamente pequeña, poder abrir y dejar entrar todo el calcio que está guardado en el retículo endoplásmico hacia el citoplasma sin necesitar un montón de ligando. ¿Okay? La idea principal acá es que te estás ahorrando energía o te estás ahorrando el costo de tener un montón de ligandos si quisieras abrir directamente los canales del calcio. Ahora sí. Ok. Por último, necesito otra última cosa. Una vez que utilicé el calcio, tengo que extraerlo de la célula, porque mientras yo no lo saque, va a estar ahí activando cosas y no necesariamente quiera yo tener un mecanismo activado permanentemente.
Entonces, ahí es donde entra un mecanismo para extraer el calcio. ¿Qué utilizo para sacar el calcio? Eh, una bomba, Ajá. ¿Y esa bomba cómo trabajaría? tal vez por retroalimentación negativa. No, no metas la retroalimentación en esto. ¿Cómo trabaja la bomba en sí? No sé. A ver, Katie, de las bombas iónicas, ¿cuáles conoces? La bomba calcio-potasio, entonces No es calcio, potasio, casi. Sodio. Sodio, potasio es una. sodio, potasio, ajá. Entonces me imagino que entra el sodio y en eso lo mismo que estamos hablando de transporte va a salir el calcio. B, no, no sería así, ¿verdad? No, no sería. Toda. Empecemos con la que ya conoces. Es la de sodio, potasio. La de sodio, potasio lo que hace es saca sodio e intercambia por potasio, ¿correcto? Sí, Ok. Ahora, si te vas a la tabla periódica, ves que, por ejemplo, dice hidrógeno, helio, litio, berilio, sodio, y abajo dice potasio, calcio, sodio, magnesio. Acá dice, ¿cómo es? Con la tabla periódica, hidrógeno, helio, litio, berilio, ¿verdad? Sodio, etcétera. Y abajo dice potasio, calcio, etcétera. O sea que el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, ¿okay? Porque dice sodio, magnesio, ¿ok? Y abajo dice potasio, calcio. En la bomba de sodio, potasio, estás intercambiando sodio por potasio, acá va. En la, fíjate en tu tabla periódica, sodio, potasio. Ah, puedo intercambiarlo. Son esencialmente, tienen las mismas propiedades químicas, ¿ok? Son electrónicamente parecidos. Y aquí dice calcio y magnesio. Entonces ahora lo que voy a utilizar es una bomba que mueve calcio en intercambio con magnesio. Una bomba iónica tiene una particularidad. Puede intercambiar dos cosas, pero esas dos cosas tienen que ser parecidas químicamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, en vez de utilizar sodio por potasio en el intercambiador, voy a tener siempre dos componentes. Una ATPasa, una enzima que genera la energía para mover la bomba, consumiendo ATP para generar el movimiento de calcio para afuera, pero tengo que intercambiarlo por alguna cosa. Y esa alguna cosa es magnesio. ¿Ok? Acordate, si yo saco calcio, por ejemplo, que es más 2, o sea, tiene una valencia de 2, tengo que meter otra sustancia con valencia de 2, porque si no voy a cambiar todas las molaridades. Entonces, en la bomba de calcio lo que cambio es calcio por magnesio. ¿Ok? Y este magnesio, el ion, que digo yo lo digo el ion olvidado porque nadie se acuerda de él nunca. Este magnesio me está manteniendo el balance, en particular el balance osmótico que yo fabrique o que yo voy a fabricar cuando mueva el calcio para afuera. ¿Ok? Y de hecho, los síntomas de deficiencia o de exceso de magnesio, lo vas a ver, por ejemplo, en el cambio sobre la actividad cardíaca, son exactamente los opuestos que ves con el calcio. O sea, un exceso de calcio y una deficiencia de magnesio se ven muy parecidos. ¿Okay? Porque uno esencialmente es el antídoto del otro. ¿Ya? Entonces necesitas una TPasa de calcio magnesio
para sacar el calcio una vez que lo utilizaste. ¿Ya? Entonces, porque entonces una vez que hayas hecho cualquier señalización con calcio, tenés que regresar los niveles intracelulares a cerca del cero. ¿Okay? El calcio intracelular mal manejado me va a dañar la célula por dos razones. La primera, si yo tengo un exceso de calcio en la célula, tiene una enorme afinidad para meterse con las enzimas de la cadena respiratoria, las enzimas de la cresta de la mitocondria. Ahora, quiere decir que este calcio, cuando se acerca a la cresta de la mitocondria, tiene una enorme afinidad para trabar el sitio activo de las enzimas de la cadena respiratoria. Y cuando vos tenés algo trabando el sitio activo, vamos a hablar de que esa enzima está envenenada. ¿Okay? Si vos envenenás las enzimas de la cadena respiratoria, ¿en qué va a terminar eso? Ah, ya aprendiste, ¿ah? Te morís. Exactamente. O por lo menos empezando con que la mitocondria se va a morir, y si la mitocondria es buena, bueno, sí, te morís igual. 1000 maneras de morir, segunda temporada. ¿Ok? O como aquel jueguito para el teléfono que estaba hace unos años, aquel de Dumb Ways to Die. No me digas que no lo jugaste cuando estabas como en sexto o séptimo grado. Claro que sí, claro que sí. Es que ese hasta yo lo jugaba. ¿Okay? No sé por qué es que los personajes me recordaban a veces a estos dos, ¿no? Dumb Ways. Par de babosos. Todavía están dormidos y son las 9 de la mañana. No te preocupes, ya lo voy a ver. Ya cuando termine la clase lo voy a despertar y les voy a poner algo que hacer. Sí. Par de haraganes. Yo me levanto a las 5, esto es a las 10. Ah, no, pero Emilio se fregó porque ya me dijeron de la escuela. Vuelven a las clases presenciales y solo presenciales va a haber. Entonces, yo lo voy a ir a dejar a la escuela. 4:30 era la hora estándar de despertarlo antes de la pandemia. Para desayunar, etcétera, y estar en la escuela antes de las 6, preferentemente 5:30. Porque más bien yo creo que es el único momento en que la escuela es tolerable para mí, temprano en la mañana antes de que lleguen los demás y que todavía está en silencio y todavía puedes sentarte a leer algo o adelantar un poco del trabajo sin todo el ruido de la escuela. Era una de las cosas que más me hacía odiar la escuela, es que había ruido. O que hacía. Pero es que la única manera es, yo no tendría problemas si aquí las cosas empezaran. Yo lo que vos decís tener razón, pero si dijeran, la clase empieza a las 7 y a las 7, así, pongámonos en materia, ¿eh? Pero no empiezan y las maestras dan 1000 vueltas, entonces no puedes llegar tarde porque te castigan. Y entonces mejor llego temprano y hago todo. Y yo, bueno, cuando iba a la escuela, tal vez toleraba estar en el colegio, ¿eh? Tal vez hasta las 8:30 de la mañana, trataba de hacer algún trabajo si era posible. Y de ahí andaba buscando la manera cómo capearme de la clase. En la época en que era literalmente fácil saltarte del cerco o salir por el portón sin que nadie te viera y regresarte a tu casa, porque te das cuenta que el resto de la mañana iba a ser igualmente improductivo. Entonces, el chiste con eso es que
El chiste con esto era que estos babosos, no, lo voy a levantar temprano, la gorda, pues ya no tiene esperanza. Esa. Mejor que duerma mientras esté encerrada y esté en silencio. Si yo lo estoy usando, no. Pero si yo salgo, se lo apago. Se lo apago. Es que no estás en un hotel. Y no, el problema es que todo está mal hecho porque como, mira, si vas a hacer la comida y estás viendo, no sé, alguna estupidez de Netflix o Disney Plus o lo que sea que esté viendo ahí, la comida queda horrible o hace cualquier chavacanada, o se hace cualquier chavacanada porque para ahorrar tiempo de estar viendo su televisión. ¿Mm? El problema es que yo decía que la televisión había muerto, ¿va? La televisión tradicional sí. Lo que pasa es que ahora todo el mundo convirtió los teléfonos en televisores. ¿Okay? Y entonces antes decían, bueno, está en el televisor, pero tenía que irse no sé, a la sala o al cuarto a ver su televisión y ahora lo anda por todos lados. Entonces la pérdida de tiempo es la misma. Yo como te digo, no sé qué tan buena calidad sea lo que ponen de series en Disney Plus o algo así, porque yo no veo televisión de ningún tipo. Pero igual, está ahí, y yo creo que ni siquiera es televisión, lo que me imagino que ve es videos de esos de pintarse la cara o las uñas. O la vez pasada estaba viendo de unos videos que eran como es life hacks de 5 minutos, supuestas maneras de hacer las cosas mejor, ¿va? Que yo digo esto, se miran bonitos, pero no creo que sirvan de gran cosa. O vos que ves de videos, vaya, te vamos a poner a vos como caso de estudio. ¿Qué es lo que ves cuando estás viendo televisión o videos en tu pantallita de teléfono, Fernando? Ok. Te digo, o sea, cuando hablo de ver videos y cosas así, excluyo, por supuesto, las cuestiones que son académicas, videos de medicina, esos pues obviamente no cuenta porque pudieras decir, argumentar que bueno, que estás haciendo trabajo académico, ¿eh? Suponiendo que sean así de alguna calidad profesional. Pero aparte de eso, así como informalmente, ¿cuánto tiempo, si es que en el día lo dedicas a ver videos que son de entretenimiento al día? Ah, pero es una cantidad más que trivial, fíjate. Porque si estás usando 2 horas al día para ver cosas que no son medicina, yo puedo decir que es, qué sé yo, como casi más del 10% de tus horas de vigilia. O sea que sí es bastante. Y entonces, ¿qué me decís que ves una que otra serie? Por lo menos. Por lo menos. Y si no estás aburrida, mucho más, pues. Si no estás aburrido, mucho más, porque quiere decir que estás usando 2 horas diarias para ver algo de entretenimiento, implica que o estás viendo una película diaria o un par de episodios de una serie, o 1 millón de videos cortos, no sé, de TikTok o de lo que sea, ¿qué es? De Facebook o YouTube o lo que sea, pero es bastante tiempo. Yo no te estoy diciendo que seas la niña aburrida que solo pasa estudiando, pero ponele, si alguien va a agarrar a poner la mitad de esas 2 horas y lo utilizara para cuestión académica, sería 1 hora. Y 1 hora de estudio, uno cubre un montón. Cubre como incluso para andar adelantado al curso. Ahora, eso con 2 horas. Y yo, como te digo, cada quien usa su tiempo como quiera. No es que te esté diciendo que hagas la cosa, pero si ya dedicas 5 o 6 horas de tu día
a estar pegado en una pantalla de un teléfono. Es el equivalente de un día de estudio a tiempo completo. Ahora entendés por qué yo apago el Wi-Fi. Sí, 5 horas de exceso. Y el otro, bueno, está de vacaciones, por eso no le digo nada, porque en 3 semanas viene el rudo despertar, ¿va? Aquí yo tengo una política. Toda su colección de consolas, videojuegos y demás, entre agosto y mayo, están confiscados y guardados aquí. Todo aparato electrónico que no sea para uso académico está prohibido para él, excepto con excepciones los días viernes por la tarde y sábado, en temporada de escuela. Y sujeto a que no tenga ninguna queja o ninguna mala nota, porque ya le he confiscado cuestiones por un año. ¿Okay? No utilizo la misma política de la escuela. Te agarro con una cuestión fuera de base y tenés una mala nota, tenés y está guardado hasta final de año. Y si no te gusta, no te preocupes que ahí pasan un montón de niños por frente de esta casa que estarían más que contentos que yo le regalara, que sea un 3DS o un Switch. ¿Mm? Ya sabes, aquellos niños que andan por ahí recogiendo latas. Imagínate la cara, sería su sueño, cumplirse los sueños. Mira, ¿no querés un Switch nuevo, casi sin usar? Entonces aquel vive sabiendo que ahorita, como dice, dentro de 2 semanas se le acaban las vacaciones y se le acaban los videojuegos. No sé si tus padres tenían esa política, pero eso sí, ahora sí lo voy a despertar temprano, porque si no, la otra semana, de levantarse a las 10 a levantarse a las 4:30, creo que el choque de horarios le va a pesar. Y ya me di cuenta que estos manejan muy mal los cambios de horario, considerando que tuve que arrastrarlos y despertarlos durante 3 semanas, porque andaban con hora de Honduras al otro lado del océano, y que por eso literalmente llegaban 8 horas tarde a todo. Bueno, entonces, ahora nos falta la segunda parte. ¿Qué tiene que ver todo esto con la apoptosis? ¿Okay? ¿Qué tiene que ver calcio, apoptosis y vías de señalización? Empecemos por ver, ¿por qué programar destrucción celular en algún momento determinado? O sea, ¿cuál es el objeto de hacer apoptosis? Ya no existe un mecanismo, que de hecho es complicado, sencillamente por casualidad. Ahora, ¿qué usos pudiera tener yo para apoptosis? Evitar la replicación de algo dañado. Uno, ¿está bien? Es un mecanismo o sea, como un mecanismo de seguridad. ¿Qué más? No, no estás reemplazando, estás sacándola. O sea, cuando hagas apoptosis, no obligatoriamente vas a tener reemplazo celular. O sea, maté una célula y la cambié por otra nueva. A veces sí, pero no es necesariamente el caso. La apoptosis es un proceso en sí mismo y no implica de la restitución de una célula, porque a veces yo quiero recortar el número. Empecemos de adelante para atrás mejor. En primer lugar, la apoptosis es un proceso morfogenético. ¿Ok? Cuando agarras una estructura y quitas las partes innecesarias, por ejemplo, formar una oreja, que es una forma bien compleja, y empezar con, en embriología viste, 6 pedazos de tejido, y que luego vas a fusionar y luego vas a empezar a tallar por apoptosis para quitar parte y darle forma, ¿ok? Así como mencionaba alguna vez,
uno de esos maricas insignes de la historia, que era Michelangelo, el que pintó la Capilla Sixtina. Que él esculpió, por ejemplo, la estatua de David, el de Goliat, en el que está en el Vaticano. Y él trabajaba para el Papa Julio II, un tipo muy metido a rollo, vaya. Era todo un personaje, pero Michelangelo no se le quedaba atrás. Entonces dice que llega una vez y estaba aquel dándole al mármol para esculpir la estatua de David. Y el Papa, aunque era su jefe, pero llegaba a molestar, ¿va? A hacer preguntas cuando estás trabajando. Y contrario a lo que vos crees, dice, bueno, pero no pasa nada con una estatua de piedra, pero el mármol tiene una veta, igual que la madera. Si vos golpeas una pieza de mármol que estás tallando y la golpeas en la dirección equivocada, lo que va a pasar es que la vas a rajar, la vas a partir. Y aquí estás hablando de un bloque como de 3 toneladas de piedra, carísimo. Y un montón de meses de trabajo que si la quebras, tenés que volver a empezar. Bueno, tratando de trabajar y entre otro concentrado, entonces le llegaba, maestro, ¿qué está haciendo? No, aquí trabajando en la estatua, ¿eh? Y que no sé qué, y preguntando, de aquel ya cada vez más mosqueado Michelangelo, en una de esas le pregunta el Papa, ¿y cómo hace para que salga toda esta belleza de un bloque de piedra? Y le dice, no, esto es fácil, agarra un martillo, y se le quita todo lo que no sea estatua. Lo cual es una perfecta descripción de la apoptosis como proceso morfogenético. Si empezás, por ejemplo, con una mano, tu mano en el embrión empezó como algo que parecía una raqueta de ping pong, pero si yo hago apoptosis entre los rayos y corto acá, puedo separar los dedos. Si no lo hago completamente, entonces lo que tendría es una membrana entre los dedos. Va a aparecer la pata de un pato. ¿Okay? Entonces puedo usarlo morfogenéticamente para esculpir formas complejas como 2. La puedo utilizar como un mecanismo para control de la población. Caso, por ejemplo, en el sistema nervioso central, cuando haces el famoso gran evento de apoptosis de los 5 o 6 años de vida. Empezás con un montón de neuronas, seleccionas las que funcionan o las mejores y haces apoptosis de todas las demás porque no vas a andar cargando un exceso de células. Te quedas con las mejores y entonces la apoptosis era un proceso de selección. 3, como decía Katie, voy a utilizarlo como un proceso para evitar la replicación de una célula que está dañada o potencialmente dañada. Caso, por ejemplo, de las células inmunes que tienen vidas medias relativamente cortas. Como eventualmente las células inmunes se gastan, ¿ok? A lo largo de su circulación, pues van acumulando metabolitos, van fagocitando sustancias que se están acumulando y al final ya tenés una célula vieja, deteriorada. Incluso se van dañando sus receptores de membrana y por lo tanto ya no son capaces de detectar y en algún momento hacen tal acumulación de daños que dice esta célula ya está tan gastada que no sirve para su función, elimínela antes de que se convierta en un problema. ¿Okay? También puedes utilizarla como un mecanismo cuando tengas algún tipo de órgano cuya función sea temporal o el concepto de un órgano parcialmente desechable. ¿Conoces alguno, Fernando? Un órgano que sea parcialmente desechable o que solamente sea activo durante una etapa de tu vida. El timo. El timo, más que el vaso. Te sirve en la infancia como un mecanismo de entrenamiento y de generación de todas las líneas celulares de la inmunidad, pero que ya ha llegado la etapa adulta, ya no es necesario y hace involución parcial, dice, se reduce de volumen y tamaño
porque la mayor parte de las células hacen apoptosis y queda un remanente ahí con una función muy limitada. Pero de hecho, la persistencia del timo hasta la edad adulta es un problema, porque va a empezar a trabajar de más y empezar a elaborar anticuerpos contra tus propias células. O sea, un timo persistente en la edad adulta es una buena manera de ganarte una patología autoinmune. Entonces, ¿a dónde caigo yo? A que hay más de una razón para eliminar células que ya no tenés uso. Porque cada célula que vos tengas en el cuerpo y que no estás usando, no te exime del hecho de darle su soporte metabólico y nutricional y todo lo demás. O sea que de hecho es una carga. Una carga. En principio, no deberían sobrarte células. Ahora, ¿cómo trabajar? Los mecanismos que inician la apoptosis no están todavía no se conocen todos y lo que se conocen no se conocen del todo. Ok. Presumiblemente el principal iniciador de la apoptosis es el hecho de que vos tenés una serie de genes que normalmente están inactivados. ¿Ok? Genes que pueden activarse por un mecanismo de un cronómetro biológico en el cual vos estás acumulando cierta sustancia lentamente y cuando llegues a ciertos niveles de este marcador, logres activar un gen y el gen básicamente es un mecanismo de autodestrucción de la célula. Ponele que vos tenés una célula que está tiempada para, digamos, pongámosle 200, pongamos un linfocito y tiene 200 horas de vida útil. A ponerte algo así. Dice, a las 200 horas, destrúyela y reemplácela. Entonces, cuando esta célula empieza su división, o sea, cuando inicia su ciclo de interfase, empieza a acumular contador, hay diferentes mecanismos de hacer esto, un contador, y este contador llega hasta que llega a un tope. ¿Va? Caso del linfocito, puede ser un contador bien largo. Mira, las células de la pineal tienen un mecanismo similar. Lo único que esas necesitan como 50 y pico mil horas de exposición solar para que termine el contador. Cuánto dure es independiente de la explicación que estamos dando. Entonces, das y agarras este contador y cuando llega a las 200 horas se activa un gen y este gen a su vez produce un activador y aquí es donde entramos con unas caspasas, ¿ok? Produce un activador de caspasa. ¿Y qué es una caspasa? Es una calcio metaloproteinasa. Ahora, las caspasas tienen una particularidad. No solamente como son proteinasas, y hay una gran familia de ellas, en primer lugar son capaces de desmontar la proteína estructural, o sea, el esqueleto interno de la célula, con lo cual cambia de forma. Número 2, una caspasa puede activar a otra caspasa, así como hablamos de que puede haber una quinasa activando otra y esta activando una tercera quinasa y cada vez que estás haciendo ese proceso estás haciendo multiplicación. Las caspasas pueden hacer eso, ¿ok? Activar una a otra. De hecho, el mecanismo con la caspasa es incluso más fácil. ¿Por qué? Porque dentro de la célula, de tu célula, ya las caspasas están fabricadas. Lo único que están en la forma inactiva, están en forma de una procaspasa. Y una procaspasa es literalmente una caspasa que tiene una segunda cadena que protege el sitio activo. Entonces, ahora veamos cómo trabaja. Un activador le quita el pro a la procaspasa, o sea, la convierte en la forma activa. Y como este activador puede ser una enzima, entonces activa muchas procaspasas. Ahora, vos te preguntas, ¿qué pasa con el pro, con el componente que quitaste de la caspasa?
ese activador que quitaste, ¿no? ese protector que quitaste, puede servir a su vez como activador de otras caspasas. En otras palabras, cuando activaste esta, el fragmento remanente puede activar a otra, que ahora ya tenés dos fragmentos que empiezan a hacer una reacción en cadena. Ese concepto de la reacción en cadena, vos lo aprendiste en el kinder, ¿va, Fernando? ¿Te acordás de la canción? Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Esa. Bueno, lo mismo. Dos caspasas se balanceaban sobre la tela de una araña. Como se veían que resistía, fueron a activar otra caspasa y así por el estilo. Es una reacción en cadena. Aquí no te interesa ningún mecanismo de control de la reacción, porque de hecho lo más útil sería que tuvieras una reacción que te hiciera un runaway, o sea, que se dispare, porque mientras más rápido haga retroalimentación positiva, más rápido mata la célula, que es tu objetivo final. Ahora, estas capas, aparte de desmontar componentes celulares, también van, como decían calcioproteinasas, van a dañar a la mitocondria. Y uno de los principales mecanismos de activación acá va a ser que estas caspasas permitan el depósito de calcio en la cresta mitocondrial, con lo cual estás rompiendo el mecanismo generador de energía. Estás bloqueando la producción de energía de la célula, lo cual de por sí es un evento fatal. Estás rompiendo proteínas y además una caspasa puede ser capaz de activar a los lisosomas y a los peroxisomas, pero de una manera diferente. Normalmente un lisosoma solo se activaría en presencia de una vesícula, de una vacuola donde hay un cuerpo extraño, pero en este caso las caspasas son capaces de hacer que el lisosoma y que el peroxisoma suelte su contenido al interior de la célula. O sea que aparte del daño que están haciendo ellas, están permitiendo que el lisosoma suelte otra cascada de enzimas y peróxido y calor y otra serie de cosas que terminan de romper el interior de la célula. ¿Okay? Es más, hay una cuarta función de la caspasa en la cascada de apoptosis, y es que ya sea que produce algo o que los fragmentos libres, las pro de las procaspasas, vaya, pueden unirse y actuar como una señalización externa, una señal de membrana que atrae células inmunes, porque ahora que mataste la célula, tenés que deshacerte de los restos. Y entonces la misma cascada de caspasas llama al sistema inmune a que fagocite lo que quedó de una célula. O sea que no solamente matar las células, sino que también de alguna manera tenés que limpiar el terreno. Tenés que limpiar el terreno para que esta célula, deje el espacio para hacer alguna otra, ¿no? O para meter otra célula. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es desmantelando la célula así en forma progresiva. Ahora, de hecho, hay bastante investigación sobre estos mecanismos, o sea que lo que te estoy diciendo es la versión que se conoce, pero la idea es que, por ejemplo, en el manejo, por ejemplo, del cáncer, ahorita se está trabajando con una serie de protocolos para desarrollar una serie de medicamentos que básicamente lo que hacen es que son inductores de la apoptosis, son de alguna manera activar la cascada de caspasas en la célula cancerosa para permitir que la célula se desintegre a sí misma. Y básicamente lo que querés es necrosar el tumor. Hay un par que ya están funcionando porque de hecho es más práctico destruir la célula desde adentro porque lo hace independiente de en qué fase del ciclo celular están. Problemas con la mayoría de los medicamentos o venenos, le hace para tratar el cáncer, es que solamente actúan sobre las células cancerosas cuando se están dividiendo activamente, o sea, cuando están en ese proceso de duplicación celular.
lo cual vimos ayer que era solo como el 5% del tiempo. O sea que le tenés que meter una dosis o sostenida o alta de un producto que vos sabés que es extremadamente tóxico para agarrar a las células cancerosas en su momento adecuado. Mientras que un inductor de la apoptosis trabajaría en cualquier momento del ciclo. ¿Okay? De hecho, trabajaría mejor cuando está en interfase, pero todavía no se ha vuelto la terapia estándar. Ok, bueno, entonces, mañana, como digo, la clase va a ser en video. Vamos a ver cuál es el tema que toca. Homeostasia del calcio. Ok. Voy a cambiar un poquito el orden en el sentido de que el tema de mañana, para que vayan trabajando, es la fisiología del músculo, liso y esquelético. ¿Ok? Estaba al final del módulo, lo voy a poner al principio. ¿Sabes? Entonces, Está bien, doctor. el video y el libro y se ponen a leer, el lunes empezamos a discutir eso. ¿Sabes? Ok, bye. Vemos el lunes. Gracias, doctor.